Minuto, me voy a unir desde la tablet. Entonces se me escucha por acá, ¿no? Sí, profesor. Dime, Alexander. Profesor, hay una alumna que recién se incorpora a la clase. Va a ser, se va a incorporar al aula en la rectificación. Ujú. Para que la tome en cuenta, estuvo presente en la clase de hoy y ya está anotada en la lista. Ya, gracias. Sí, imagino que la rectificación, no sé en qué semana es, se van a añadir alumnos. De hecho, yo ahorita con el último que tengo son 33, así que tenemos un salón bastante amplio. ¿Ya? Luego también vemos el tema tal vez del salón porque estamos en el sótano y hace mucho calor, ¿no? Entonces ya lo podemos ver luego. Ya el día lunes igual vemos, quizás antes de empezar la clase podemos ver ese tema, para buscar un salón más grande y un salón en el segundo piso, ¿no? Este, nada, entonces vamos a empezar. Ok, profesor. Gracias. Voy a compartir. Listo, entonces ahí imagino que está viendo la pantalla. Entonces, nosotros habíamos visto en esta primera semana, de acuerdo al sílabo que les había presentado, vamos a hablar un poco de la introducción de la organización industrial. Ya habíamos visto el objetivo que estudia la organización industrial, también habíamos hablado del enfoque estructura, conducta, desempeño, y un poco de la crítica de la escuela de Chicago a este enfoque, ¿no? Y luego habíamos visto un poco del paper de Vint de 1951, y nos faltaba terminar la parte de estructura económica peruana, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de que la organización industrial va a estudiar el funcionamiento de los mercados e industrias, ¿no? Así también va a analizar cómo compiten las empresas y va a evaluar el poder de mercado y sus efectos, ¿no? Y habíamos dicho que el poder de mercado no es otra cosa que la capacidad de fijar un precio mayor al costo marginal, ¿no? Entonces, básicamente, este curso va a reforzar un poco lo que habrían aprendido en todas las micros y también va a entrar en temas nuevos como el análisis de poder de mercado, el análisis de mercados, ¿no? Ver si hay competencia o no hay competencia en el mercado y ver también cómo las empresas interactúan entre sí, ¿no? En los modelos oligopólicos y después vamos a ver el tema de fusiones, ¿no? Adquisiciones, el tema de patentes también de innovación, ¿no? Entonces es un curso bien amplio y, y básicamente es eso lo que se va a concentrar el curso, ¿no? Ya esto lo habíamos visto de las definiciones. Las preguntas centrales que vamos a tratar de responder, ¿no? A través de este curso es evaluar si efectivamente las empresas tienen poder de mercado, ¿no? Vamos a ver cómo se mide este poder de mercado. De hecho, ya ustedes han avanzado un poco con algunos índices de concentración, como el HHI o el CR4, ¿no? Estos son algunos índices que van a ver efectivamente si el mercado es competitivo o no es competitivo, ¿no? Y después vamos a ver cómo obtienen, cuáles son las fuentes para que las empresas obtengan este poder de mercado, ¿no? Una forma es las barreras a la entrada que pueden haber en las empresas, ¿no? Y luego vamos a ver qué efectos tiene este poder de mercado sobre el bienestar, ¿no? ¿Qué efectos tiene en el sentido, y acá siempre se hace la comparación bajo competencia perfecta, ¿no? Bajo competencia perfecta, sabemos que no hay, ¿no? Los mercados competitivos no hay pérdida de eficiencia social. Es un mercado ideal, ¿no?
donde los consumidores y productores tienen el mayor excedente y no se genera la pérdida de eficiencia social. Y todos los mercados que sean diferentes a estos supuestos de mercados competitivos, ¿no? Tanto los mercados o los monopolios como los mercados imperfectos, oligopolios, van a tener un componente de pérdida de eficiencia social, ¿no? Entonces siempre el benchmark que vamos a comparar va a ser versus el mercado competitivo, ¿sí? Y luego vamos a ver qué rol tiene el Estado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las políticas o mejor dicho, claro, las políticas anticompetitivas, la regulación del monopolio, ¿no? Y las políticas para generar competencia, ¿no? No vamos a hablar de regulación porque ese es un curso ya aparte, ¿sí? Pero sí vamos a hablar un poquito de políticas pro competencia, ¿no? Sobre todo vamos a ver algunas políticas que tiene el Indecopi, ¿no? Que es el órgano de competencia del país. Bueno, yo les hablé un poco de los casos de la organización industrial en acción, el caso del cártel de los pavos, ¿no? Ya lo habíamos visto en clase, ¿no? Que en un primer término estaba planteado como una colusión horizontal, porque estas cadenas de supermercados, tanto Totus, Macro, Metro, Plaza Vea, están en el mismo sector, ¿no? Todas son cadenas, entonces Endecompi había planteado esto como una posible colusión horizontal, ¿no? Sin embargo, en el año 2023 se anuló esta multa porque lo que se replanteó es que había una colusión vertical, ¿no? En el sentido de que San Fernando es el proveedor, ¿no? El principal proveedor que está arriba de la cadena de distribución, de la cadena de producción, perdón, y sobre abajo en la cadena de distribución están todos estos supermercados, ¿no? Entonces, en base a esta forma como se planteó, fue lo que se anuló esta sanción, ¿no? Pero acá sí podemos ver en la práctica que efectivamente las empresas pueden coludirse o pueden concertar precios, ¿no? No solamente ha habido el caso de los pagos, sino también hay caso del papel higiénico, hay caso de las farmacéuticas, ¿no? Varios casos que pueden encontrar ahí en resoluciones del Indecopi, ¿no? Luego habíamos visto también el caso del puerto de Chancay, ¿no? Es un puerto nuevo, un puerto privado, mayor capital chino, ¿no? Pero a pesar de ser un puerto privado, habíamos dicho que este puerto también brinda servicios públicos, ¿no? O brinda servicios, es decir, cualquier otra empresa naviera puede desembarcar en el puerto, ¿no? No solamente la empresa que está ligada al dueño del puerto de Chancay, sino cualquier otra empresa. Y al ser un puerto de uso público es que este puerto debería haberse regulado previa revisión del Indecopi, que son el análisis de condiciones de competencia, ¿no? Eh, a pesar de que esta revisión del Indecopi mencionó que se tiene que regular el puerto, el estatus actual es que hay un tema legal, ¿no? Que por el momento prohíbe esa regulación tarifaria. Y finalmente, les había comentado el caso del Grupo Gloria y Agrícola del Chira, ¿no? El Grupo Gloria tiene varios mercados y uno de esos mercados es el mercado azucarero, ¿no? Y lo que pretendía hacer el Grupo Gloria era comprar Agrícola del Chira, ¿no? Y a partir del año 2021 hay una ley que se llama la Ley de Control Previo de Operaciones de Control Empresarial. Esta ley, o también denominada la Ley de Fusiones, ¿no? Eh, hace que el Indecopi revise todas aquellas operaciones de concentración empresarial que pasen cierto umbral, ¿sí? Ya luego vamos a ver a detalle estos umbrales, pero básicamente son dos, umbral de ingresos o umbral de activos, ¿no? Está en función a las UITs. Entonces, si una empresa pasa estos umbrales, tiene que notificar al Indecopi que va a ser una concentración empresarial, ¿no? Como puede ser una compra, ¿no? Una integración, ¿no? Se puede comprar tanto de forma horizontal como de forma vertical, ¿no? Es decir, de forma horizontal es decir, a una empresa que compite con ella, y de forma vertical es que puede comprar a algún distribuidor, ¿no? Que está en la cadena de producción. Entonces, en este caso, el Grupo Gloria quería hacer una operación de concentración de forma horizontal, ¿no? Quería comprar la Agrícola del Chira. Y el Indecopi, al revisar cómo iba a cambiar el mercado, denegó esta operación, ¿no? Bloquea la operación y era la primera operación bloqueada, ¿no? A partir de esta ley de 2021.
obviamente el Indecopi evalúa los posibles efectos que iba a tener esta operación si se aprobase sobre la competencia, ¿no? Y esto es bueno porque al final termina mejorando el bienestar, ¿no? Se termina viendo que los precios no aumenten, ¿no? Que las personas puedan comprar el producto, ¿no? De hecho, el Perú demoró bastante en tener esta ley recién en el 2021, ¿no? Cuando muchos países desarrollados, ¿no? Incluso el propio Estados Unidos y otros países tenía esta ley de control previo, ¿no? Si hubiésemos tenido la ley mucho más antes, quizás no hubiese pasado tantos temas como el tema de Bacus, que compraba a varias cervecerías pequeñas, ¿no? O incluso el mercado de farmacias también, eh, ¿no? Y otros muchos mercados que se han ido fusionando hasta antes de esta ley. Eh, Luego de eso habíamos visto autores claves que luego lo vamos a conocer ya cuando veamos tanto más la parte teórica y práctica, ¿no? Pero ahí básicamente se han visto un poco la literatura, es el Edward Mason, es el padre de la Organización Industrial Moderna, ya que junto a Mason con Bean desarrollaron este enfoque que ustedes han planteado bien, que es la estructura, conducta, desempeño, ¿no? Que lo que dice que la estructura va a determinar la conducta y esta a su vez va a determinar el desempeño, ¿no? Entonces, estos autores postulaban que una mayor concentración conduciría a la aparición de potenciales conductas colusivas. Estas conductas, o sea, si tenemos un mercado concentrado, va a hacer que las empresas concerten precios, se coludan, ¿no? Y esto va a llevar a que los precios suban y haya una menor producción, y esto va a generar pérdida de eficiencia social o un menor bienestar comparado con una situación de competencia perfecta, ¿no? Entonces, si nosotros queríamos ver este enfoque, ¿no? En base a este organigrama, ¿no? Veríamos que la estructura está medido por el número de productores o vendedores, la entrada o las barreras a la entrada o salida, ¿no? La diferenciación de productos, la diversificación, ¿no? Y eso determinaba la conducta. Cuando hablábamos de conducta, como ustedes han visto, ¿no? La conducta también tiene que ver con la política de precios, el diseño de productos, la publicidad, ¿no? El desarrollo, eh, y eso generaba un performance o un desempeño que tiene que ver con los beneficios, el crecimiento, la calidad del producto y también medidas del bienestar, ¿no? Como hemos visto en el caso del sector bancario, podríamos hablar del ROE, ¿no? Como medida de desempeño, como variable de desempeño, pero también podríamos hablar de la inclusión financiera, ¿no? Ahora, esto de ahí está determinado previamente por condiciones de oferta básicas y condiciones de demanda, ¿no? Y estas condiciones, como pueden ver, pueden cambiar por el progreso tecnológico, ¿no? El progreso tecnológico va a cambiar esas condiciones de oferta y condiciones de demanda. Y justamente por ahí algunos de sus compañeros mencionaron que este progreso tecnológico hace también que haya cambiado en el sector bancario, ¿no? Si vemos, este progreso tecnológico está bastante vinculado a las billeteras digitales, ¿no? Estas billeteras digitales, que es un progreso tecnológico, cambian también las condiciones de demanda, ¿no? Los usos y preferencias. Hay muchas personas que ya no usan tanto dinero en efectivo, sino eh, estas billeteras digitales, y eso es un cambio en las condiciones de demanda, ¿no? Vinculado a los usos y preferencias, ¿no? Y también a la oferta. Este cambio tecnológico también cambia la estructura de costos, ¿no? Hay muchas empresas que digitalizan sus productos, ¿no? Digitalizan sus servicios. E inclusive habíamos hablado que va a haber posiblemente, o va a entrar un banco, Revolut, que es un banco en mayor parte digital, ¿no? No va a tener tantas oficinas presenciales, ¿no? Entonces, eso también genera cambios en las condiciones de oferta y eso obviamente va a cambiar la estructura, ¿no? Porque si permite que entren mayores bancos, digamos, a menores costos, dado la digitalización, eso va a generar mayor número de ofertantes, ¿no? Eso va a cambiar la política de precios y eso cambiaría el performance también, ¿no? Y también hay las políticas de gobierno que digamos que va a actuar sobre estos tres, que es la estructura, la conducta y el desempeño, ¿no? Y habíamos hablado, bueno, estas son algunas variables de estructura que ya lo hemos hablado, pero en las políticas de gobierno, ¿no? En las políticas públicas,
¿Ya? Habíamos dicho que hay una intervención sobre la estructura, ¿no? Busca modificar la organización del mercado mediante, por ejemplo, eh, impedir, ¿no? El tema de fusiones, ¿no? Entonces, ya como habíamos visto el caso, por ejemplo, de fusión del Grupo Gloria, el impedimento, eso es una política pública que va contra la estructura, ¿no? Que lucha contra la estructura, ¿no? También teníamos políticas sobre la conducta, ¿no? La regulación de precios, la prohibición de prácticas colusorias y sanciones de conductas anticompetitivas, ¿no? El caso del mercado, el caso de los pagos también es una política que va sobre la conducta. Y también tenemos políticas sobre el desempeño, ¿no? Además de las políticas fiscales, regulatorias o macroeconómicas, también podemos ver políticas sobre el desempeño orientados sobre todo en el tema de calidad del producto, ¿no? Hay varios reclamos que pueden hacerse en el INDECOP, ¿no? Y bueno, solamente en teoría se va a justificar la intervención cuando se genere un abuso del poder de mercado, ¿no? Y se restrinja la competencia. Entonces, este enfoque, que lo habíamos visto de la estructura conducta-desempeño, ha sido criticado también por la escuela de Chicago, que es una escuela un poco más permisiva con los monopolios, ¿no? Y mencionaban inclusive que la relación de causalidad puede ser en el sentido inverso, ¿no? Es decir, que el desempeño puede determinar la conducta y la estructura, ¿no? Es decir, alguien puede ver empresas que generen un alto beneficio y ese alto beneficio, ya sea porque estas empresas son más eficientes que las otras, ¿no? Puede que determine al final que esta empresa crezca más, compre otras empresas y con eso cambie la estructura y la conducta, ¿no? Entonces, esa es básicamente la crítica de la escuela de Chicago, ¿no? Es una escuela que es un poco más permisiva, que hemos dicho con los monopolios, ¿no? Incluso en sus versiones más radicales, menciona que los monopolios son buenos para la economía, ¿no? Ya que son una fuente de innovación, ¿no? Y permiten en el largo plazo una mejora del bienestar. Eh, Luego habíamos visto un poco el paper de Bint, ¿no? Que fue uno de los primeros documentos eh, empíricos que evalúan justamente este paradigma estructura, conducta, desempeño, ¿no? Entonces, Bint estudió 42 industrias manufactureras de Estados Unidos, ¿no? Para medir la concentración empresarial a través de un índice CR8, ¿no? Que es el índice de la concentración de las 8 principales empresas, ¿no? Usó como variable, además de la concentración, la rentabilidad como la variable dependiente, ¿no? Que es una medida de beneficio sobre patrimonio, ¿no? No utiliza regresiones propiamente, sí, por tema de limitación de datos y también la econometría no estaba tan desarrollada para ese entonces, ¿no? Pero a través de de las relaciones causales, ¿no? Puede encontrar que hay un efecto umbral de que el mayor del 70% de las industrias que presentan mayor del 70% de concentración, son las que presentan más altos beneficios, ¿no? Parece que hay una relación directa entre más concentración, mayor rentabilidad, ¿no? Y esta concentración facilita la corrupción y también da una señal de mayor poder de mercado, ¿no? Entonces, esta es la tabla que muestra Vint y se puede ver justamente en esta tabla que a mayor concentración, que está acá en este eje, ¿no? Si vemos por aquí, son las empresas que tienen mayor índice o mayor promedio de rentabilidad, ¿no? Pero no, esto nos parece ser una relación lineal, ¿no? No es que la concentración, si nosotros medimos por acá eh, los beneficios y por acá la concentración, esto no es necesariamente una relación lineal, ¿no? Donde a mayor concentración genera mayor beneficios, ¿no? En estos niveles altos sí hay mayores beneficios, pero para los niveles bajos también, ¿no? Hay, por ejemplo, en esta concentración entre 10 y 20 y entre 20 y 30 también presenta mayor rentabilidad. Entonces no es puramente una relación lineal, sino pareciera que tiene cierta concavidad, ¿no? Eh, entonces, este es el resultado del paper de Vint, ¿no?
Y menciona que además si nosotros midiéramos la concentración o la rentabilidad en función de la concentración, hay otro conjunto de variables que pueden explicar esta relación, ¿no? Y esas variables justamente son, por ejemplo, las barreras a la entrada, ¿no? Y ya más adelante los demás papers para tratar de medir las barreras a la entrada utilizaron otras variables como, por ejemplo, el tema de publicidad, ¿no? El tema de cuánto es la inversión en publicidad sobre el porcentaje de ventas, ¿no? Entonces, desde ahí nace un poco la corriente también de la organización industrial empírica, ¿no? Que trata de medir este poder de mercado como variable dependiente a la rentabilidad, ¿no? Ok, entonces hasta ahí nos habíamos quedado en la clase pasada. No sé si hasta acá hay preguntas. Sí, No, profesor, ninguno. ok. Entonces yo estoy ahorita en la lámina de Laporta y Schleifer. Creo que está un poco lento. No sé si lo puedan ver. Sí se ve, profesor. ¿Veis la lámina de Laporta y Schleifer? Dice 5 principales ideas. Sí se ve, profesor. Sí se ve. Ya. Ok, entonces vamos a hablar un poco de la estructura económica peruana, ¿sí? Ya hemos visto este paradigma estructura, conducta, desempeño, ¿no? Sin embargo, ¿cómo esto se da en la práctica en países en desarrollo, ¿no? Porque esta teoría, este libro de texto, básicamente está enfocado en países desarrollados, tanto Estados Unidos como los países de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con países en desarrollo, ¿no? Estos modelos que hemos revisado asumen muchas veces que los mercados son relativamente homogéneos, ¿no? Que las empresas son, la mayor parte son formales y que las estructuras de competencia están bien definidas, ¿no? Sin embargo, en economías en desarrollo la realidad es bastante distinta, ¿no? Eh, entonces, pues por eso que vamos a ver un poco, revisar este paper de Laporta y Schleifer. Es un paper bastante conocido. Y después vamos a derivar algunos hechos estilizados de la estructura económica peruana, ¿sí? Para poder centrarnos también, no solamente en los libros de texto que están mucho más enfocados en países en desarrollo, como digo, sino también, perdón, en países desarrollados, sino también en países en desarrollo, ¿no? Como el Perú. De hecho, si ustedes han hablado de esta estructura, conducta, desempeño del sector bancario, ¿no? Este sector, si bien es un sector, digamos, que está bastante formalizado, ¿no? Ustedes han visto la participación que tienen de los bancos y los 4 principales bancos. En este sector también hay una parte que es informal. Y en esta parte que es informal, por ejemplo, son en los préstamos personales, ¿no? No sé si han visto el caso, hay varios préstamos, hay gente, y eso está muy ligado a la inclusión financiera, hay gente que no puede acceder a un préstamo bancario, ¿ok? Los requisitos a veces son altos, ¿no? Y no es fácil acceder a un préstamo bancario, e incluso las tasas también de interés son altas, ¿no? Y también hay un bastante porcentaje de gente que está castigada en el sistema bancario, es decir, ha tenido una deuda y no ha pagado, entonces las tasas de morosidad también son altas. Entonces,
en todo esto hace que también haya un mercado paralelo, ¿no? No sé si habrán escuchado un poco de los préstamos gota a gota y otro tipo de préstamos, digamos, más en el sector informal, que también está altamente en el Perú, ¿no? En este caso, en el sector bancario. Entonces, así como en el sector bancario, hay muchos otros sectores que también hay un gran porcentaje de informalidad, ¿no? Entonces, vamos justamente a hablar un poco de esto. Entonces, Laporta y Schleifer presentaron 5 ideas principales de lo que caracteriza a una economía en desarrollo. La primera idea es que el sector informal está altamente extendido en países en desarrollo. De hecho, la informalidad va a representar una porción significativa del empleo y del producto en economías de bajos ingresos, ¿no? Y también es bien difícil medir la informalidad, ¿no? Gran parte de la informalidad se puede encontrar en el sector agricultura o en el sector comercio, ¿no? Pero también, ¿cómo más podemos medir la informalidad en otros sectores, ¿no? Entonces, eh, no vamos a entrar un poquito en esta parte. La siguiente idea que tiene Laporta y Schleifer es que hay una baja productividad de las empresas informales, ¿no? Las empresas informales van a operar con tecnología limitada y son dirigidas por empresarios con bajo capital humano. Después, nos dicen que la formalización no solamente se logra con reformas regulatorias, ¿no? O sea, reducir los impuestos o eliminar barreras a la entrada van a tener efectos, pero efectos limitados sobre la transición hacia la formalidad. Y otro postulado importante es que el crecimiento económico va a reducir o tendería a reducir la informalidad, ¿no? La expansión del sector formal absorbe progresivamente la mano de obra informal, ¿no? O sea, cuando un país experimenta mayor crecimiento económico, esto debería conllevar a la reducción de la informalidad. Pero vamos a ver más adelante en el caso peruano cómo ha ocurrido esto, ¿no? Y finalmente, estos autores proponen una visión dualista, ¿no? Donde los informales atienden un mercado y los formales atienden a otro, ¿no? Ambos están en paralelos, es decir, no se superponen, ¿no? Sino están por cada uno por diferentes mercados. Entonces, la primera evidencia que muestran estos autores para hablar de la alta tasa de informalidad, ¿no? Es la forma como medir la informalidad, ¿no? De hecho, esta tabla 1 muestra varias medidas de informalidad, ¿no? Y en todas esas medidas de informalidad se observan que las economías en desarrollo tienen bastantes indicadores altos, a diferencia de las economías desarrolladas ligadas a informalidad. En particular, si nosotros vemos, ¿no? Acá está el cuartil de ingresos, que es un indicador para medir si estamos hablando de economías en desarrollo, economías desarrolladas. Este es el primer cuartil, que es el 25% más bajo de ingresos. Estaríamos hablando de economías en desarrollo. Y este es el top, ¿no? El cuarto cuartil, que es el 25% más alto, economías desarrolladas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el cociente entre PBI y población, ¿no? Que es el PBI per cápita, ¿no? Podemos ver que es eh, más de 20 veces este cociente en economías en desarrollo, que es 429, y en economías desarrolladas 20.348, ¿no? Vemos otras medidas de informalidad, por ejemplo, podemos ver el porcentaje de autoempleados, que es un indicador, una proxy de informalidad, y podemos ver que este porcentaje es cerca de 46.4 en economías en desarrollo, y economías desarrolladas apenas el 13.3, ¿no? O sea, más de 3 veces más, ¿no? Podemos ver también el registro de firmas que hay por cada 1.000 habitantes, ¿no? Y en economías en desarrollo es 3.2 firmas o empresas por cada 1.000 habitantes, mientras que economías desarrolladas pasa a ser 41.8, ¿no? Entonces, bajo diferentes medidas de informalidad, ¿no? Hay otras medidas, por ejemplo, también el GDP informal medido a través del consumo del sector eléctrico, ¿no? La tasa de evasión, ¿no? Bajo cualquiera de estas medidas se puede ver una tendencia clara
de que en el sector, en las economías en desarrollo, el sector informal es mucho, mucho más grande, ¿no? Y como dicen estos autores, casi llega a ser la mitad de la producción y en términos de empleo es mucho más alto inclusive, ¿no? ¿Qué más? Lo siguiente que habíamos hablado es la productividad reducida del sector informal, ¿no? Si nosotros vemos, y aquí los autores mencionan, cuánto es el valor agregado de una empresa formal, ¿ok? Ojo que acá está una empresa formal, pero está ajustada por tamaño, ¿no? Porque si vemos las empresas informales en su mayoría son pequeñas, ¿no? Entonces, en particular en el caso peruano, en Perú hay uno que se llama MIPIMES, ¿no? Antes era MIPES, ahora es MIPIMES, que son micro, pequeña y mediana empresa, y esto es cerca del 99.2%, ¿no? En promedio. O sea, las microempresas son cerca del 85%, si no me equivoco, las pequeñas están entre 2 y el resto es mediana empresa. Estas en conjunto, que son MIPIMES, suman cerca del 99.2%. Entonces, estas pequeñas empresas, en su mayoría también son informales. Entonces, si nosotros ajustamos, ¿no? A las empresas formales que también están categorizadas como MIPIMES, vemos que las informales representan, en el caso del Perú, solamente el 18% del valor agregado de las empresas formales, ¿no? Y eso es justamente un indicador de la baja productividad que tienen estas empresas informales en comparación con las empresas formales. ¿Qué más? La productividad también está ligada a los salarios, ¿no? Y los salarios también están en función del capital humano, ¿no? Entonces, el capital humano que hay en estas empresas informales es apenas solamente el 7% de los gerentes o dueños de estas empresas informales tienen educación universitaria versus el 76% en las firmas formales, ¿no? Ahí pueden ver la barra de rojo, que es el porcentaje en algunos países de, de dueños, ¿no? O managers con educación universitaria, ¿no? Que es la barra rojo, y en la barra azul tenemos en caso de informales, ¿no? ¿Cuántos son los que tienen los dueños con educación universitaria, ¿no? Y es bien bajo, ¿no? Es en promedio el 7% versus el 76%, ¿no? Entonces tenemos otra caracterización, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos que la formalización no solo es de regular, ¿no? Ahí pueden escuchar algunos políticos que comentan que para lograr la formalización hay que bajar el IGB, hay que, incluso, si han escuchado los debates, se menciona inclusive en cambiar la SUNAT, ¿no? O mejor dicho, reformar la SUNAT, ¿no? Y no solamente la idea o el secreto no solamente es de regular, sino si vemos algunos estudios, ¿no? La informalidad también se da por, aparte de la baja productividad, las restricciones financieras, ¿no? Que enfrentan las empresas para poder volverse formales, ¿no? De hecho, acá en esta encuesta nos dice cuáles son los obstáculos para hacer negocios, ¿no? Y el mayor obstáculo, tanto en el sector informal como en cualquier sector formal, por cualquier tamaño que esté ahí, está ligado con el acceso a financiamiento, ¿no? El acceso a financiamiento es la variable más importante que termina haciendo que las empresas informales se queden en la informalidad y no pasen a la formalidad, ¿no? La parte de impuestos o regulaciones, ¿no? Apenas es un porcentaje pequeño, ¿no? El mayor porcentaje está justamente ligado al tema de acceso al financiamiento. Y la siguiente idea fuerza es que el crecimiento debería conducir a menor informalidad, ¿no? De hecho, cuando un país crece, este crecimiento debería absorber a los informales y generar más empresas formales, ¿no?
Pero, sin embargo, podemos ver, ¿no? Que acá hay algunos países que tienen el PBI per cápita ajustado por paridad de poder de compra y tenemos aquí el porcentaje de fuerza laboral autoempleada, ¿no? Y vemos que los países que están por acá tienen mayor PBI per cápita y también su tasa de autoempleados es menor, ¿no? El Perú más o menos se encuentra en este camino, ¿no? Luego vamos a ver el caso peruano, qué ha pasado, ¿no? Porque nosotros hemos experimentado crecimientos altos, pero hace ya más de 10 años, ¿no? La visión dualista. Lewis menciona que las economías formales e informales están en gran medida segregadas, ¿no? Produciendo diferentes productos con diferentes insumos de capital, trabajo y emprendimiento y sirviendo a diferentes clientes, ¿no? O sea, la versión de Lewis es que atienden a diferentes mercados, ¿no? Los formales atienden a un mercado, los informales atienden a otro mercado, e incluso producen diferentes, o incluso contratan diferentes insumos de trabajo y capital, ¿no? ¿Qué más? La transición a la formalidad es lenta porque la demanda por bienes modernos es limitada en economías pobres, lo que impide cubrir costos fijos de tecnología más productiva. Es decir, en las economías en desarrollo hay poca demanda de bienes modernos, ¿no? Y eso hace que haya altos costos fijos para poder volverse formal, ¿no? O querer ser formal e invertir en tecnologías más productivas. No está respaldada esta inversión porque la demanda no es una demanda limitada, ¿no? En bienes, en bienes pocos modernos, ¿no? De hecho, si vemos la gran parte de la informalidad está en el sector comercio, ¿no? Y en el sector comercio puede ser, digamos, estos productos de baja tecnología que se compran, ¿no? Que se mandan a diario, ¿no? Ya sea ropa, que hay unos otros productos, no sé, utensilios para la casa, etcétera, pero digamos que no requieren tanta tecnología, ¿no? Que haría que las empresas vayan o se vayan al sector formal, ¿no? Entonces, eso también es una parte de la visión dualista. ¿Qué más? El capital humano gerencial es una restricción clave, ¿no? Los emprendedores informales carecen de habilidades necesarias para operar como empresas formales eficientes, ¿no? Y el crecimiento económico tendría a reducir la informalidad mediante la expansión del sector formal, que desplaza gradualmente a las empresas informales menos productivas, ¿no? O sea, cuando hay crecimiento, se debería generar más empresas formales o debería convertirse las informales en formales y desaparecer aquellas empresas informales que son menos productivas. Veamos entonces esta idea de que el crecimiento reduce la informalidad, pero el crecimiento de la fuerza laboral la contrarresta, ¿no? Haciendo que la transición hacia la formalidad sea extrema y de hecho demore varias décadas, ¿no? Podemos ver acá en este panel izquierdo una medida entre el PBI per cápita y el cambio de la fuerza laboral autoempleada, ¿no? Entonces, es decir, tenemos en el eje de las X el crecimiento del PBI y en el eje de las Y el crecimiento de la tasa de autoempleo. ¿Qué esperaríamos? Esperaríamos una relación negativa, tal como la podemos ver acá. Sin embargo, esa pendiente no es tan pronunciada, ¿no? Que nos diría que a mayor tasa de PBI per cápita, menor es el porcentaje de crecimiento de autoempleo, ¿no? Es decir, menor es la informalidad, ¿no? Pero esa pendiente parece que no se fuera tan pronunciada. Pero este efecto lo va a contrarrestar cuando medimos ahora el cambio en la participación de la fuerza laboral. Es decir, cuánta gente entra al mercado y la gente que está entrando al mercado está entrando más a sectores autoempleados, que es una proxy de la informalidad, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que el crecimiento puede ayudar a reducir la informalidad, pero este crecimiento o esta reducción es contrarrestada con que las personas entran al mercado, pero están entrando al mercado más a autoemplearse o al sector informal, ¿no? Entonces, hay una controversia ahí, ¿no?
y que se tendría que atacar sobre esta entrada al mercado, ¿no? Ahora, por qué las personas entrarían al mercado más al sector informal? Algunas, ¿qué hipótesis tendríamos ahí? ¿Alguien desea participar? ¿Mm? ¿Qué hipótesis tendríamos que las personas entran al mercado, ¿no? Las personas que entran al mercado entran al sector informal. ¿Por qué creen que pasa eso? Sí, adelante. Gianfranco O'Brien. Ujú. Ya, Brian. También podría ser que es el bajo nivel educativo, y adicionalmente a ello sumado que, por ejemplo, la demanda laboral del Perú no es cubrida por lo que es la oferta laboral en el Perú, y una parte de esa demanda tiende a autoemplearse y no haya las condiciones necesarias para formalizarse. Ujú, claro, correcto. Hay solamente una corrección, ¿no? Cuando hablamos de demanda es las empresas y Ah, cuando hablamos ya, de oferta es las personas, ¿no? claro, ya. Ujú. Pero como mencionas, hay un tema ahí muy importante. Un minuto, Sebastián. Entonces, las personas, ¿no? O la oferta que entra, a ver, es una oferta muy baja educada, ¿no? Una educación muy baja que tiende a entrar justamente a microempresas y la mayoría de estas microempresas son informales, ¿no? Y no tienen tantos requisitos como para entrar a sectores formales, ¿no? Para entrar tal vez a sectores formales, ¿no? El mayor requisito, o uno de los requisitos es, digamos, tener una carrera universitaria o carreras técnicas, ¿no? La mayor cantidad de empresas formales puedan tener esos requisitos, ¿no? A cambio, en los sectores informales no hay tantos requisitos educativos y eso hace justamente que las personas que entran al mercado laboral terminen yéndose justamente a este sector informal. Adelante, Sebastián. ¿Por qué las personas van a buscar trabajo en el sector informal o por qué crean empresas informales? Sí, ¿por qué van al sector informal? Ah, porque no hay muchos requisitos de entrada. Sí, es verdad. Ujú. Así es, ¿sí? Entonces, eso justamente es lo que contrarresta este crecimiento que debería tender a reducir las empresas informales. Y ahí vemos, ¿no? Si vemos este paper también muestra este cuadro donde te muestra de diferentes medidas de la variable de, de crecimiento, o mejor dicho, de puestos de trabajo sobre población, empleados sobre población, empleados sobre puestos de trabajo y empleados sobre firmas grandes y puestos de trabajo. O sea, lo que vemos es que más años de educación, ¿no? Que es la variable dependiente, termina generando en todos relaciones positivas, ¿no? A mayor año de educación se va a generar mayores puestos de trabajo sobre población, ¿no? Mayores empleados sobre población, ¿no? Mayores empleados sobre puestos de trabajo, ¿no? O sea, bajo cualquier medida que se tenga, la educación va a generar un aumento de estas variables, ¿no? Entonces, como dice acá, regresiones con mayor educación tienden y mejoran empresas formales, lo que confirma que la transición a la formalidad es impulsada por la acumulación de habilidades más que por cambios regulatorios, ¿no? Entonces, básicamente esos son las 5 lados de Laporta y Schleifer, como hemos visto, ¿no? Que este sector informal es altamente extendido en países en desarrollo, que presentan baja productividad, ¿no?
que la formalización no solamente se va a lograr con reformas regulatorias, que el crecimiento económico tendría que reducir la informalidad y que hay una visión dualista, ¿no? Que cada uno atiende a mercados diferentes. Vamos a ver ahora un poco esta caracterización, pero para la economía peruana. A ver. Ok, entonces, para la economía peruana, ¿no? La economía peruana es altamente informal, ¿no? Y en todos lados podemos ver que en promedio nos dicen que hay más del 70% de personas, de empleo, que están en el sector informal, ¿no? ¿Qué más? La economía peruana va a tener una heterogeneidad, va a haber brechas de productividad entre sectores, regiones y estratos empresariales, ¿no? Hay una desarticulación intersectorial y hay una diversificación productiva limitada. Entonces veamos primero el tema de la informalidad, ¿no? Y este cuadro es reciente, de la OECD del 2025, que más o menos trata de caracterizar el mercado laboral peruano, ¿no? En el mercado laboral peruano hay aproximadamente 24.8 millones de personas en edad para trabajar. De esos 24.8, ¿no? Los que están empleados son el 60%, casi 15 millones, ¿sí? De esos 15 millones, el 75% es informal, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Mientras que la tasa de desempleo es alrededor de 4.8%, que estamos hablando 1.8 millones de personas, y la población inactiva, ya sean los jubilados, ¿no? U otras personas que no están buscando trabajo, es de 35.3%, que también es considerablemente alto, 8.7 millones de personas, ¿no? Y esto también hay que tener en cuenta, también los famosos ninis también están ubicados aquí, ¿no? Que alrededor es más de 1 millón de jóvenes, ¿no? Creo que es 1.8 millones de jóvenes que están también en esto, que ha ido aumentando, ¿no? Entonces, centrándonos en este 60% aproximadamente de personas empleadas, si nosotros vemos cómo se divide esto, ¿no? Vamos a ver que hay algunos trabajadores de hogar que son 245.000, empleados públicos 1.3 millones, que es apenas el 5.31%, los empleados privados es casi el 21%, 5.2 millones, que también están altamente, que también tienen un porcentaje alto son los autoempleados, ¿no? Los que tienen negocios propios, que son los 5.6 millones, inclusive un poco más que las empresas, los empleados privados, ¿no? Tenemos también empleados que no reciben salario y los empleadores, que es 1.68, ¿no? Y ahí vemos dentro de cada categoría, vemos cómo está el porcentaje de informalidad, ¿no? Y todo eso hace que sume esta informalidad de 75%, ¿no? Entonces, este gran porcentaje de autoempleados también conlleva a una estructura altamente informal, ¿no? ¿Qué más? Loaiza menciona que el PBI del Perú debería correlacionarse con una menor informalidad, ¿no? Dado el PBI, el nivel de PBI que tiene el Perú, debería dar un mercado, ¿no? Con menor tasa de informalidad que es la que tiene ahora. Tenemos una tasa de 75%, pero dado este nivel de PBI, se debería tener una menor tasa de informalidad. Entonces, si vemos acá la tasa de informalidad y el GDP por persona, podemos ver que se encuentra por acá, ¿no? Junto con estos países como Ecuador, Guatemala, Paraguay, donde tenemos alta informalidad y baja productividad. Mientras que otros países con tasas de GDP más alto, ¿no? Presenta menor informalidad como Uruguay, Chile, ¿no? Entonces, para nuestro PBI, para nuestro nivel de PBI, tenemos una alta tasa de informalidad. ¿Qué más? Si bien hemos tenido un crecimiento alto, ¿no? Desde más o menos inicio de o finales de los 90 hasta el 2012, por ahí, ¿no? Sobre todo en los años 2004, 2012, fue un alto crecimiento producto del boom de materias primas. Este alto crecimiento, si bien también ha traducido en mayor incremento de los ingresos de los empleados,
no necesariamente se ha traducido en un menor incremento de ingresos del sector autoempleado, ¿no? El sector autoempleado, como pueden ver acá, no ha experimentado un decrecimiento porque según la teoría deberíamos haber crecido más y eso debería haber crecido el sector formal, que es la línea azul, pero también debería haber decrecido el sector informal, ¿no? Pero el sector informal se ha mantenido, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también heterogeneidad sectorial. Entonces, el Perú experimenta una fuerte heterogeneidad productiva, ¿no? Tenemos sectores de alta productividad que concentran poco empleo, ¿no? Ese es un gran problema, ¿no? Si vemos aquí los sectores de alta productividad, como son la minería, extracción, finanzas, electricidad y agua, todos estos sectores tienen un gran producto por trabajador, una gran productividad, ¿no? Si vemos la productividad de forma sencilla, puede ser el Q sobre N, ¿no? El producto por trabajador, ¿no? Y esta productividad está asociada, ¿no? Los salarios responden a la productividad, a salarios altos, pero veamos la participación en el empleo, ¿no? La participación en el empleo es menor en estos sectores de alta productividad, ¿no? Y más bien los sectores donde la productividad es baja, como el sector servicios, consumo, agricultura, ¿no? Que tenemos una gran participación laboral ahí, ¿no? Entonces, eso también es otra característica de la estructura peruana, ¿no? La estructura peruana tiene sectores de baja productividad que concentran alta tasa de empleo. No podemos ver, inclusive, no ha habido evolución, ¿no? Acá tenemos los sectores y tenemos en la línea roja el valor agregado por trabajador y el salario promedio, ¿no? No ha habido ningún cambio en los sectores donde hay más personas, ¿no? Pero la productividad no ha crecido, ¿no? Esperaríamos justamente que para mejorar, esperaríamos donde en los sectores donde hay más personas la productividad crezca y con esto crezcan los salarios, ¿no? Pero esto se ha mantenido, ¿no? Pueden ver acá hay más de 13 años de evolución en estos datos y los sectores que tienen más personas siguen teniendo baja productividad. ¿Qué más? Hay una desarticulación intersectorial, ¿no? La estructura productiva muestra una fuerte segmentación, ¿no? Las pequeñas empresas se concentran en manufactura, mientras que las grandes diversifican hacia servicios y sectores extractivos, ¿no? Las microempresas o las pequeñas empresas están básicamente concentradas en manufactura, ¿no? A cambio, las empresas grandes diversifican, ¿no? Hay en varios sectores, ¿no? Agricultura, manufactura, extracción, transporte, ¿no? Entonces hay una diversificación eh, sectorial, ¿no? Y también estos sectores tampoco están ligados, ¿no? Digamos, de los sectores formales hay empresas, hay grupos que tienen participación en varios sectores, ¿no? Como mencionó su compañero, por ejemplo, el BCP, el Grupo Romero, tiene participación en varios sectores, no solamente bancos, sino también tiene participación en grifos, seguros inclusive, ¿no? Industrias alimentarias. Entonces, las grandes empresas diversifican su participación, mientras que las pequeñas empresas solamente están en un solo sector, ¿no? Después tenemos la diversificación productiva limitada, ¿no? Y esto es lo que le traté de mostrar la clase anterior. Si vemos en este gráfico, tenemos el año 1995 y decíamos cómo está estructurado las exportaciones del Perú, ¿no? Este es el Atlas de Comercio o Atlas de Complejidad Económica, ¿no? Que es de un Atlas de Harvard, y nos muestra en colores cuáles son los sectores que exporta un país, ¿no? Y los sectores que están mucho más ligados a colores claros, tipo celeste, verde, son sectores de mucho más valor agregado, ¿no? Y los colores más oscuros, marrón, amarillo, son sectores de menor valor agregado. Entonces, el Perú, en varios años, ¿no? Y si retrocedemos, esto solo me permitió retroceder hasta el 95, pero si retrocedemos mucho más años, el color va a ser mucho más marrón, mucho más amarillo, ¿no? Dado en sectores más extractivos, de baja valor agregado, ¿no? Y acá tenemos el 2017, ¿no? O 2024, perdón. ¿Ven? Incluso ha ido reduciéndose algunos sectores. Entonces,
Si pueden buscar a México, tal vez, si hay otros países que tienen cambios significativos en este atlas de complejidad, ¿no? Entonces, el sector o hay una limitada diversificación productiva, ¿no? De hecho, el Perú es una economía primaria exportadora. ¿Qué genera o qué causas de esta diversificación productiva limitada? ¿Cuáles son las causas, no? Hay una deficiencia en infraestructura, ¿no? Hay una carencia de caminos, redes eléctricas, falta de acceso a Internet, que obstaculizan la conectividad y limitan el progreso de nuevos sectores económicos, ¿no? Sobre todo hay muchos déficits de infraestructura, ¿no? que genera que no haya tantos desarrollo en nuevos sectores o en los sectores existentes, ¿no? Hay falta de recursos de financiamiento, también hay dificultad para acceder a financiamiento, que frena el crecimiento de emprendimientos y limita la expansión de actividades económicas. Hay ausencia de formalización especializada, ¿no? Hay una escasa oferta de formalización en habilidades técnicas y la carencia de transferencias tecnológicas que dificulta la incorporación de innovaciones y acceso a nuevos sectores productivos, ¿no? Hay falta de capital humano también. Y hay poca vinculación con mercados internacionales. La escasa conexión con mercados tanto nacionales como internacionales restringe la posibilidad de comercialización, afectando el crecimiento y la competitividad. ¿Y qué genera esto? ¿Qué impacto genera esta diversificación productiva limitada? Genera como impactos la exposición a crisis económicas, ¿no? El Perú cuando entra en crisis económicas está muy expuesto debido justamente a que tenemos sectores que son altamente vulnerables a estas fluctuaciones de precio y demanda global. Tenemos escasez de empleo, ¿no? No hay nuevos sectores, por lo tanto el empleo está concentrado solamente en algunos sectores. Hay estancamiento de los ingresos son pocos dinámicos, no aumentan el poder adquisitivo. Hay una baja recaudación fiscal, ¿no? Si tuviésemos mayor sectores, mayor diversificación, podríamos tener mayor recaudación fiscal. Eso también genera, esta baja diversificación productiva genera alta pobreza. Hay un desinterés de la inversión externa. La falta de sectores competitivos reduce la atracción de inversión externa. Hay ausencia de innovación tecnológica, ¿no? La economía no genera nuevas tecnologías ni mejora su eficiencia productiva. Y hay un deterioro de la infraestructura, ¿no? La baja inversión limita el mantenimiento y el desarrollo de infraestructura básica. Para finalizar, veamos un poco de competencia e informalidad, ¿no? También hemos hablado bastante, o vamos a hablar bastante de competencia, pero la informalidad también tiene efectos sobre la competencia, ¿no? De hecho, vamos a ver que cuando queramos definir algunos mercados, también vamos a tener en cuenta la informalidad, ¿no? Las empresas informales pueden perpetrar conductas anticompetitivas en mercados con solo informales o donde existen formales e informales, ¿no? Las empresas informales pueden ser víctimas de conductas anticompetitivas por empresas formales o por informales también. Las empresas informales pueden jugar un rol importante en la definición de mercados relevantes y en la determinación de poder del mercado en caso de fusiones y abuso de posición dominante. Las empresas formales que se asemejan más a las empresas informales son las más afectadas por la competencia informal. O sea, la formal que se parece más a la informal son las que más se afectan por esta competencia, ¿no? La industria con elevados costos fijos son las que son menos afectadas y preocupadas por la competencia informal, ¿no? Entonces, es muy importante, más adelante, cuando les deje por ahí algún trabajo, ¿no? En su trabajo de definiciones de mercados relevantes que van a hacer, muy importante considerar el sector informal, ¿no? Porque el sector informal y empresas que se parecen mucho a los informales, estas informales pueden generar conductas anticompetitivas, ¿no? De hecho, el sector, o que se está viendo, uno de los sectores que presenta bastante informalidad es, por ejemplo, el sector del transporte, ¿no? Y estas empresas informales se parecen mucho a las formales y terminan generando conductas anticompetitivas que no permite generar un mejor sistema de transporte. ¿Qué más? Ya. La competencia informal puede operar como incentivo para elevar la productividad de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea, también puede haber digamos, algo a favor, es que las empresas informales pueden mejorar la productividad o la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
Al menos la mitad de las empresas formales reportan que enfrentan competencia de la informalidad, ¿no? En los mercados con pymes, en los mercados de baja productividad, en donde hay costos fijos reducidos y donde hay limitaciones de acceso al crédito. ¿Ok? Entonces, como referencia, ahí les he puesto la lectura que es obligatoria. Sería bueno que lean el paper de Laporta y Schleifer, ¿no? El otro que les he puesto también es el de Schmalensee, del 2012, que habla un poco de la evolución de la organización industrial. También pueden ver el Nijinsky, que es el de 2009, y el de Tirol, ¿no? Que es la parte introductoria. Entonces, hemos visto hasta acá que estudia la organización industrial, hemos visto un poco de historia y enfoques, hemos hablado un poco de la organización industrial empírica, y hemos terminado hablando de la estructura económica peruana para entender no solamente lo que nos dice la parte teórica del libro, sino también tratar de, cuando analicemos los mercados, tener en cuenta cómo es la economía peruana, ¿no? No sé si hasta acá hay preguntas. Sí. Todo claro, bro. Ok. Ok. Listo. Entonces, ya les actualicé la PPT. El día lunes nos vemos a las 8. Vamos a hablar ahora de teoría de la firma. Ahí les pediría que vayan leyendo lo que es Jorge Fernández Vaca. Ahí no está el libro, ese libro sí no lo tengo en PDF, lo tengo en físico, ¿ya? Pero vayan leyendo, por favor, Jorge Fernández Vaca y en la parte de Tirol de teoría de la empresa, ¿ya? Esos dos son los principales libros que voy a usar. Vamos a hablar la firma de los diferentes enfoques. Entonces ahí sí vamos a usar un poquito más de matemática también. Vayan leyendo eso y ya nos vemos el lunes. No sé si tienen algún comentario más. Sí, Alexander. Profesor, ¿podría repetir las lecturas obligatorias, por favor? Sí, para la próxima, para esta clase está en la parte final. ¿Ya? Acá ya le actualicé la presentación, está subida en el Classroom, pero es Laporta y Schleifer, Schmalensee, 2012, Tirol y Linsinski, 2009, ¿no? Lo que está acá con Asterisco, ¿sí? Ah, ok. Y para la próxima clase sí, les digo que sí vayan leyendo Tirol y Fernández Vaca, que son esas dos que estoy utilizando, ¿ya? Que es teoría de la empresa. Solamente para recordarles lo que no tuvieron la primera clase. Vamos a ver por acá un minuto. Acá tienen el sílabo que está subido. La semana 2 vamos a hablar de teoría de la firma. Semana 3 de competencia y poder de mercado. Y la 4 y 5 es de monopolio y discriminación de precios. En la 6 vamos a hablar de competencia oligopolística en el corto plazo. En la 7 de largo plazo. Y en la 8 ya tenemos nuestro examen parcial, ¿no? Luego ya vamos a ver más temas sobre fusiones, patentes, ¿no? Pero quiero ir a esta parte que es la evaluación de aprendizaje. En la semana 6 es nuestra primera PC. Ya eso ya está fijo. Que tiene un peso de 15%, tanto el parcial como el final tienen un peso de 25% cada uno, ¿sí? El otro 15% va a ser en la PC2, que es la semana 13, ¿ya? Y el trabajo grupal, que ya luego les voy a dar posterior a la... Les voy a dar antes del parcial, les voy a dejar ya los lineamientos del trabajo grupal, ¿sí? Que básicamente va a ser algunos estudios de casos del Indecopi, pero ya ustedes van a tener que poner un poco de estadísticas, ¿no? Quizás un poco de econometría. Ahí les voy a dar los parámetros,
y qué casos van a elegir, ¿no? Eso vale 20%. ¿Sí? Y además, no está acá, pero hay los puntos de participación, como los que hemos tenido, en este caso de la estructura de conducta de desempeño, que van a ir sumando de acuerdo a lo que se aproxima, ¿no? En este caso, las primeras semanas va a ir sumando a la PC1. ¿No? No siempre va a haber tareas, sino ya pueden haber tareas obligatorias, tareas voluntarias, y los puntos sí van a ser para algunos ejercicios que también hagamos en la pizarra. ¿Ya? Esta semana ha sido introductoria, una visión general, pero la semana 2 y en adelante sí va a ser mucho más, un poco más fuerte, ¿ya? Sobre todo la semana 2, por eso les digo que vayan revisando esto. Vamos a ver también, vamos a tratar de tener una hora, al menos un poco más, de ejercicios, ¿ya? De prácticas dirigidas. Quizás cuando estemos en oligopolio, ahí sí vamos a tener probablemente los sábados, 1 hora y media de un par de ejercicios, porque el examen va a ser ejercicios, también va a ser algunas lecturas, de acuerdo a lo que les voy diciendo, ya previo a que haga el examen también les digo cuáles son las lecturas obligatorias que van a venir. Y así se va a estructurar el examen, ¿no? Ya yo les voy a mostrar también por ahí, cuando nos acerquemos, algunos posibles esquemas que tomen el examen, ¿no? Esquemas digamos, de sesiones, ¿no? Pero sí o sí va a haber una sesión de ejercicios y una sesión de lecturas, ¿ya? Entonces, por eso que vayan avanzando con las lecturas que están ahí como obligatorias al final de cada diapositiva y también vayan participando en el caso de los puntos para este caso de la PC1, ¿no? ¿Tienen preguntas? Vaya, el nombre es Organización Industrial de la Universidad del Pacífico. Lo deben tener ahí en la biblioteca, ¿ya? El capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Parte 1 y parte 2. Pero ahí voy a trabajar bastante con ese libro y con el libro de Quirol, ¿no? Ok, ¿otra pregunta más, chicos? Listo. Si no hay más preguntas, ya pasé la lista. Nos estamos viendo el día lunes a las 8. Cuídense. Chau, chau. Chao, profesor.